Esta es una exposición conmemorativa dedicada a Francisco Castro de Ñero, quien falleció prematuramente a los 68 años en 2022. La titulamos Una lógica de la belleza para subrayar el hecho que reside en que fue el pintor abstracto más conceptual, digamos, de la escena contemporánea en México. Al mismo tiempo, un profesor de dibujo muy arraigado en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, un profesor muy querido. Pero por otra parte, esta paradoja entre una pintura geométrica fría, severa, y el concepto de la belleza. ¿Por qué no se contradicen en la obra de Francisco Castro de Ñero estos dos conceptos? Porque precisamente él, basó su lenguaje compositivo en cuadrículas, pero al mismo tiempo quiso romper esa austeridad de la composición con ciertas soluciones plásticas que veremos desplegadas a lo largo de las próximas salas. El recorrido de la exposición es principalmente cronológico, salvo la primera sala, que es sintética. Quisimos presentar un panorama de las obras de Francisco Castro de Ñero desde sus inicios en los años 80 hasta poco antes de su fallecimiento. ¿Por qué? Porque es uno de los raros pintores que estuvo muy fiel a un lenguaje, a la abstracción durante toda su vida y que tuvo una trayectoria muy cautelosa, sin rupturas fuertes entre una etapa y otra. Y eso es lo que quisimos como condensar en esta sala para presentar al público cómo se va articulando los esquemas compositivos de la abstracción en su caso, ¿no? Cómo va desde los tanteos de juventud, digamos, ¿no? Desde los años 80, cómo se basa en soportes diferentes, ¿no? No es el lienzo, sino que son soportes de madera que pueden recordar estructuras compositivas de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Hay obras muy sorprendentes en esta exposición. En cada sala, digamos que pusimos una sorpresa, porque son muy atípicas de lo que hizo Francisco Castro de Ñero, que fue un pintor, ¿no? Y muy fiel a la abstracción. Por ejemplo, esta instalación, que creo que es así única, diríamos, en la trayectoria de Francisco Castro de Ñero, y que recuerda el lado un poco didáctico de su vocación, ¿no? Aquí Francisco Castro de Ñero hace una genealogía del arte moderno a través de un homenaje a varios de sus precursores. La obra se llama Los Segadores y recuerda tres vanguardistas que son Millet, el precursor del realismo en el siglo XIX, Van Gogh, el precursor del expresionismo también en el siglo XIX, y Beuys, en el siglo XX, el precursor del conceptualismo. Entonces, ¿por qué Los Segadores? Pues porque obviamente es un homenaje a la tierra, ¿no? Y un homenaje también a los trabajadores de la tierra, pero también metafóricamente es cómo los que siembran las semillas y luego las cortan contribuyen a que se renueven los ciclos, y los ciclos artísticos, por supuesto, ¿no? Los ciclos de experimentación y de cómo la experimentación se va asentando hacia nuevos lenguajes y cómo los pintores de las nuevas generaciones adoptan esos nuevos lenguajes. Incluimos obras más o menos tardías que muestran cómo se va decantando el lenguaje de Francisco Castro de Ñero desde estructuras muy rígidas, digamos, y colores muy parcos, hacia otras formas, ¿no? Otras formas de la abstracción. La cuadrícula, que es muy importante, digamos, en su lenguaje, que la adopta como un esquema básico, ¿no? Como una especie de patrón al que nunca renunciará. Cómo esa cuadrícula, que puede parecer un poco severa, pero cuya severidad está menguada por esta paleta tan cálida, ¿no? Y además es la perfección
desmentida por un formato que no es cuadrado, nunca es cuadrado el formato, siempre es de 190 por 200 centímetros, por ejemplo, y por colores que se contrastan y se complementan. Esta cuadrícula, hacia el final de su vida, se va metamorfoseando en patrones mucho más circulares, en un lenguaje que se libera y que admite un poco más de lirismo, digamos, en la expresión. Entonces, desde la cuadrícula hacia la forma de un mandala, hay todo un camino andado, pero como se ve, hay una unidad formal, ¿no? Que es la que conservará Francisco Castro de Ñero siempre a lo largo de su carrera. En sus inicios, Francisco Castro de Ñero está inmerso en la ciudad. Es un tema que no aborda literalmente, sino de manera oblicua, por medio de ciertos motivos. Vemos, por ejemplo, el motivo del mapa, que no es un mapa estrictamente hablando, sino que es el mapa, o sea, la estructura del mapa da pretexto, es un pretexto para formar líneas que forman una red geométrica. Y luego unas rayas que hacen referencia a ciertos elementos constructivos, ¿no? Por ejemplo, la madera, las cimbras, los andamios, todas esas ideas que evocan los procesos de construcción y de destrucción de una ciudad. ¿Por qué la ciudad también? Pues por una paleta muy gris, muy monocroma, bueno, fuera de esos detalles azules, pero es una ciudad sucia, contaminada. Después del temblor del 85, Francisco Castro de Ñero se da cuenta que ya no puede aprender esa idea de la ciudad de manera evocativa, ¿no? Que provoque ciertas imágenes en la mente del espectador, sino que la ciudad se convierte en una base compositivo, en la medida en que proporciona el concepto de superficie al pintor, una superficie sobre la cual ya activar su sistema compositivo. Aquí ya no hay tantas referencias a la ciudad, son muy lejanas, ¿no? Muy remotas, como por ejemplo estos como tiras que pueden evocar elementos de señalización. Pero aquí lo que entra en juego es el diálogo entre una superficie que es como informe, ¿no? Como inerte, y los ritmos que introducen las tiras diagonales o las tiras rectas. Esto puede también dar ciertas referencias a la madera, desde luego, pero también a ciertos juegos de azar, ¿no? Como los juegos de palillos chinos. Entonces, tenemos referencias muy remotas a la ciudad, se conserva esta idea de la madera como un soporte compositivo y la idea del juego, porque es una pintura supuestamente seria, pero que siempre tiene como referencias a otros elementos como pueden ser el placer, por ejemplo, el placer de ver a través de la transparencia de los fondos, por ejemplo, toda esta superposición de veladuras y todos los pequeños accidentes invisibles que se insertan y que dan una profundidad al cuadro. Francisco Castro de Ñero fue de los pintores más serios, vamos a decir, de su generación, los pintores abstractos, más supuestamente austeros. Y aquí podemos ver una contradicción, ¿no? Como en todos los artistas, siempre hay contradicciones, aunque estén guiados por la mesura, ¿no? Como Francisco Castro de Ñero. Aquí, en este cuadro, vemos este juego entre el fondo y la forma. ¿Cuál es? Obviamente que aquí estas
estas cuadrículas irregulares como de luz podrían evocar un edificio con sus ventanas iluminadas. Pero al acercarse se puede activar este juego entre qué es la fachada y qué es el segundo plano, ¿no? Siempre hay esta ambivalencia en la obra de Francisco Castro Leñero, y esa ambigüedad es precisamente en donde reside el poder de seducción de su pintura. Entonces, un cuadro, digamos, con una estructura rectilínea, ¿no? Sin embargo, muy impactante, a pesar de tener únicamente manejado en dos tonos. Y aquí podríamos ver su contraparte, que eso es un cuadro completamente atípico en la trayectoria de Francisco Castro Leñero, porque en un principio vemos esta segmentación, ¿no?, en diagonales, que fue la que adoptó a principios de los años 90, que fue una década de muchos aciertos, de muchas investigaciones. Presentó el cuadro originalmente en una de sus dos retrospectivos. Tuvo dos retrospectivas en los 90, en el 94 en el Museo de Arte Moderno y en el 99 en el Museo de Arte Carrillo. En una de las dos exposiciones mostró este cuadro, y uno de sus coleccionistas, que fue un gran mecenas de los pintores de su generación, Sergio Trey, vio el cuadro en el museo y deseó adquirirlo. Entonces, terminada la exposición, va al taller de Francisco Castro Leñero para ir por su cuadro, y ¿cuál es su sorpresa al darse cuenta que el pintor lo había quemado, ¿no? Lo había tratado con aguarrás, había puesto fuego, en una especie de, podríamos decir, como de acto de rebeldía del pintor, que dice, bueno, de mí se espera siempre mucho dominio, ¿no?, de mis recursos compositivos, mucha discreción en expresión. Pues no, esto es un acto de rebeldía, voy a hacer todo lo contrario de lo que el público y los coleccionistas están acostumbrados a ver. Y por eso mismo lo incluimos, por ser un cuadro totalmente atípico, que expresa una violencia que no se ve en ninguno de los cuadros de Francisco Castro Leñero. Francisco Castro Leñero fue de los pintores que se consolidaron muy rápidamente, ¿no? Un gran talento, y además, contrariamente a muchos artistas de su generación, él fue el que fue declarado más bien como compatible con la rama conceptual del arte contemporáneo, en virtud de que cómo componía sus cuadros con una retícula, ¿no?, que fue como la base de su sistema compositivo, y con un lenguaje que lo que quería expresar era, lo que quería develar más bien, eran como los mecanismos internos, ¿no?, de producción de la imagen. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Hacia finales de los 90, vimos que su fase inicial fue muy matérica, con referencias a la ciudad. Después es la superficie, con los segmentos entrecruzados, ¿no?, que forman los ritmos de la composición. Y de pronto, la cuadrícula que satura el lienzo. ¿Por qué? Yo creo que fue porque en esa fase la cuadrícula lo que le permitió fue dejar explotar el color, ¿no? Y siempre es esa ambivalencia entre lo rectilíneo, la supuesta severidad, y otro elemento que es como el lirismo del color. Entonces vemos un color que se contrasta, que se complementa, y sobre todo lo que interesa aquí es una vibración que vemos en esa ambivalencia entre el fondo, ¿no?, el fondo, lo que está en segundo plano, lo que está en primer plano, y todas las intervenciones que hace el pintor a los planos de color. Si fueran planos de color
completamente uniformes no tendría ningún chiste. Eso sería diseño y sería un papel tapiz. Pero aquí lo que interesa es que con las veladuras, ¿no? Con la delicadeza con la que aplica el acrílico en capas translúcidas, y en esas capas translúcidas podemos apenas discernir de cerca cómo aplica jaspeaduras, pequeñas líneas como frotis, ¿no? De otros colores que hacen que los planos de color tengan esa impresión, o sea, den esa impresión, esa sensación de que se mueven, de que hay un ritmo, ¿no? De que se puede ver para arriba, para abajo, a la izquierda o a la derecha. Es un cuadro móvil, ¿no? Entonces, es esta contradicción, supuesta contradicción, entre la cuadrícula que es inerte y el trabajo del artista sobre la materialidad, que hace que precisamente haya una mutabilidad de los elementos producida por un trabajo muy fino y muy delicado con los pigmentos. En esta pieza vemos una referencia musical que es, bueno, una metáfora clásica para referirse también, para analizar la pintura abstracta, ¿no? Se usa mucho decir que la pintura abstracta, bueno, puede evocar, no sé, una sonata, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque hay una repetición de elementos. Aquí está condensado, digamos, muchos de los elementos básicos del lenguaje abstracto, ¿no? Y geométrico de Francisco Castro de Ñero. Está el cuadrado de color, las líneas, ¿no? Transversales y una especie de pauta, una pauta imaginaria, que es la que da el ritmo de la imagen, porque pues es una pauta irregular, ¿no? Y eso es lo que da el movimiento en la obra. Esta pieza está inspirada en se llama Canción Pigmea, y se inspira en un disco que tuvo mucho éxito en los años 90 de World Music, de un grupo francés que se llamaba Deep Forest, y que recogía grabaciones de las tribus pigmeas de África y de Brasil, y las remasterizaba con sonidos electrónicos. Entonces, Francisco Castro de Ñero es un pintor, digamos, muy culto y al mismo tiempo muy melómano, que poco a poco fue insertando en su pintura referencias a la música. A partir de los años 2000 se puede decir que Francisco Castro de Ñero se internacionaliza. Es la época en que surge una nueva generación que ya no está tan anclada en la pintura como la generación anterior, la de Francisco Castro de Ñero, sino que son jóvenes, neoconceptuales, que experimentan con lenguajes multimedia, con lenguajes digitales. Entonces, los pintores de esa época, que ya son cincuentones, se sienten un poco relegados, y de hecho, pues las autoridades, los museos, las galerías, se ponen a promover más bien esa generación, y a los que habían ocupado las salas de los museos anteriormente, bueno, los hacen un poco a un lado. Entonces, Francisco Castro de Ñero tuvo la inteligencia, o por un concurso de circunstancias, tuvo la oportunidad en esa época, de empezar a exponer en el extranjero. Ya no expuso tanto en México, digamos que su presencia se hizo mucho más escasa, aunque seguía viviendo aquí. Se puso a exponer en dos galerías, una en Nueva York, la Howard Scott Gallery, y otra en Toronto, ¿no? La Díaz Contemporary, que era de uno de sus primeros promotores en los años 80, Benjamín Díaz, un galerista mexicano. Era como una manera de renacer para él, ¿no? Y eso es muy patente, el cambio en su pintura, porque vemos que a partir de esa época siempre son cambios muy discretos, ¿no? Muy discretos y muy refinados también. Vamos a ver
que la cuadrícula se conserva. Cuadrícula siempre a lápiz, ¿no? El lápiz, el dibujo es muy importante, aunque no haya una figura, el dibujo es muy importante en su pintura. Entonces la cuadrícula se mantiene, pero hay desfases mucho más evidentes aquí, ¿no? Desfases, ¿por qué? Porque hay como ecos de las líneas, ¿no? Que introducen un desequilibrio. Ya no es la cuadrícula rectilínea, sino ciertas como franjitas que vienen a desequilibrar el conjunto. También intervención como de campos, ¿no? De campos trabajados atrás con brocha que pueden parecer un cuadro que está detrás, ¿no? Un cuadro que está detrás de la superficie. Entonces, este desajuste es como para confirmar la intención del autor, ¿no? De mostrar que la perfección es un ideal inalcanzable y además indeseable, ¿no? Lo que es deseable es mostrar el caos dentro del orden, ¿no? Y cómo dentro de la frialdad, dentro de esa supuesta frialdad, puede haber como un fervor. Eso es lo que... Y ese fervor es lo que vemos en el color que irrumpe cada vez con más seguridad en el lenguaje de Francisco Castro de Ñero. Por lo general son gamas, como gamas muy elegantes, ¿no? Obviamente hay intervención del rojo, del verde. Vamos a ver cómo progresivamente se integran colores mucho más francos. Pero, por ejemplo, el azul cerúleo, que es un color suntuoso, está presente en ciertas series de Francisco Castro de Ñero, pero de manera muy, muy escasa. Él mismo decía que el color puede proporcionar una experiencia de la belleza, ¿no? ¿Por qué? Porque nos refiere a ciertos motivos de nuestra cultura. Por ejemplo, podría ser las decoraciones en las ferias, en las fiestas populares, ¿no? Las fiestas religiosas populares. Puede ser el cielo, puede ser el mar, puede ser el color del uniforme de un equipo de fútbol, puede ser el color de una bandera, ¿no? O de un partido político, por ejemplo, ¿no? Tiene muchísimas connotaciones. Y a partir del color se puede tener una experiencia de la belleza. Y eso nos recuerda, el título de la exposición, cómo a partir de una estructura de unas franjas verticales y de una alternancia entre la neutralidad del blanco y el azul, ¿no? y la vibración del azul con una sombra, el espectador puede tener esa experiencia de conmoción, ¿no? De conmoverse, que es lo que buscaba el artista, conmover al espectador. Poco a poco asistimos a una especie de proceso de liberación de sala en sala, ¿no? Por parte de Francisco Castro de Ñero. En la década del 2010 introduce nuevos elementos que tienen una función, no podríamos decir ornamental, pero quizás de introducir cierto lirismo y una cierta libertad dentro de esta trama rectilínea que conserva siempre, ¿no? Lo vemos en el esquema, en la base, ¿no? En la base de la superficie. Pero ese esquema rectilíneo está perturbado poco a poco por plantillas que son curvas, ¿no? Que son formas redondas que no habían aparecido en épocas anteriores. Entonces, esas formas redondas introducen un movimiento, un ritmo, una especie de presencia volátil, podríamos decir, en el cuadro, una presencia envolvente, mucho más cálida. Pero vemos que no
no son forzosamente unas plantillas que se insertan de manera exacta en la cuadrícula de base, ¿no? Siempre es esa introducción del pequeño detalle imperfecto dentro de la perfección, ¿no? Para desmentir este ideal de belleza pura. Sí hay un afán de pureza, lo vemos en los cuadros de Francisco Castro de Leñero, a través de esta limpieza, ¿no? De esta limpieza de composición. Pero la intervención de estos motivos curvilíneos ya introduce otra dimensión, ¿no? Una dimensión mucho más volátil, algo que tiene que ver con el aire y que podría tener reminiscencias, por ejemplo, de pétalos de flores, de guirnaldas, ¿no? En las fiestas, de ciertas reminiscencias más festivas. Lo festivo también, pues desde luego, en la paleta mucho más franca, ¿no? Los verdes, los rojos, de pronto los violetas, ¿no? Entonces, un pintor que se mantiene siempre fiel a sus recursos, a un lenguaje abstracto, geométrico, pero que va admitiendo poco a poco ciertos cambios que lo acercan a una expresión más lírica, ¿no? Más lírica de la abstracción, siempre dentro de un geometrismo, digamos, acendrado, ¿no? Me interesó mucho mostrar la recurrencia de motivos, ¿no? Dentro de esa construcción de un lenguaje compositivo, pues muy de él, ¿no? Muy de Francisco Castro de Leñero. Cómo hay elementos que utiliza en los años 80 que regresan en víspera de su muerte. En los años 80, en una exposición, sus inicios, en el sótano de la Galería Arte Contemporáneo, había dispuesto unos palos, ¿no? Una especie de instalación, unos palos con canto coloreado, que eran como un eco de los cuadros que se mostraban en el primer piso de la galería, porque pretendía ahí mostrar cómo se apuntalaba la composición pictórica a través de un sistema, de una red, digamos, de una trama compositiva basada en la madera, ¿no? Y basada en líneas rectas. Este sistema, esta red, esta trama, regresa, digamos que los palos, esos palos de madera, los guardó durante 30, 35 años en su estudio, y con motivo de su última exposición, un año antes de fallecer, en la Galería Etra, los volvió a presentar, algunos de ellos, otra vez como una especie, como un grupo, como un conjunto conjunto escultórico, podríamos decir, ¿no? Francisco Castro de Leñero no era escultor. Yo pienso que mostrar estos palos de madera, esas como vigas, era para él una manera de insistir en el modo en que cómo componía sus cuadros él, ¿no? Entonces vemos un diálogo con un cuadro muy tardío, de un año antes de morir, que recupera ese esquema geométrico muy, digamos, rectilíneo y muy estricto, ¿no? Pero que se ve alterado, bueno, por esos colores vivos y por un esquema que viene como a mover la imagen, ¿no? Entonces vemos la recurrencia de estos motivos, vemos siempre la transparencia, ¿no? De las superficies del cuadro, siempre este juego tan refinado, ¿no? Con los pigmentos para dar cuerpo a estos fondos blancos. El blanco nunca es un blanco puro, es un blanco que tiene vibraciones, ¿no? Que es, por ejemplo, que es beige, por ejemplo, a veces adquiere matices azules, ¿no?
siempre es un blanco que tiene una función como de provocar que la percepción del espectador no se quede en un punto fijo, ¿no? Sino que se vea precisamente movida y desfasada. Recurrencia de motivos lo vemos también en un cuadro que forma parte de una serie muy pequeña, de la cual hizo muy pocos cuadros Francisco Castro de Ñero, y son jacarandas. Puede parecer muy raro que un pintor abstracto tan ortodoxo decida pintar jacarandas, ¿no? Al final de su vida. ¿Eso qué nos quiere decir, ¿no? Bueno, nos habla de una libertad creativa muy grande, y también nos habla de cómo se regresa cíclicamente a ciertos elementos de la juventud. Aquí vemos, por ejemplo, también quizás las referencias a la ciudad, ¿no? Que veíamos en los años 80, casi 40 años después, ¿no? Unas jacarandas en el piso, digamos en una acera. Quisimos incluir este cuadro precisamente también porque es atípico, porque Francisco Castro de Ñero, contrariamente a muchos artistas, muchos pintores abstractos de su generación, nunca fue gestual y nunca se inspiró por ejemplo, en la naturaleza o en, no sé, en ciertas reminiscencias del cosmos, por ejemplo, como muchos otros artistas abstractos de su generación. Y es lo que lo hace tan original, ¿no? Que haya sido fiel a un lenguaje y a un sistema compositivo que combinaba la severidad con una cierta libertad del color, libertad de la forma, que era lo que nos llevaba a una experiencia de la belleza a través de la geometría. De las 4 salas de la exposición, 3 están dedicadas a la pintura exclusivamente y algunos objetos y aviones de madera. En la última sala está consagrada totalmente al papel, ¿no? Por eso quisimos hacer un juego sobre la palabra papel, los papeles del maestro, es decir, los papeles, el dibujo, ¿no? Cómo la importancia que él le daba al dibujo ejercido cotidianamente, y eso es motivo de una sorpresa, yo creo que para el espectador, de ver que en todo el recorrido no hemos visto una sola figura, y aquí vemos dibujos con figura humana, ¿no? Entonces, aquí se perfila el profesor universitario que dedicó varias décadas de su vida a la docencia y que fue casi que una misión para él, ¿no? Educar a varias generaciones de alumnos, entre los cuales pues hay artistas tan reconocidos como Gabriel Orozco, Rubén Ortiz, Patricia Soriano, una cantidad de artistas que aprendieron de él, no solamente, independientemente del estilo de cada quien, pero que aprendieron de él que el dibujo es la base de cualquier práctica artística, aunque esa práctica no tenga una relación directa, ¿no? con el acto de delinear con un lápiz sobre un papel una figura cualquiera que ésta sea. Entonces, para él, el dibujo figurativo era una manera, digamos, una rutina, ¿no? Era una rutina, una manera de enseñar a sus alumnas. Era también una rutina diaria en su taller, y una manera también de investigar aquellos motivos que iría después a desarrollar en su pintura, ¿no? Decía él que
que no había nada tan complejo en formas y expresiones como el cuerpo humano. Y vemos en esta aseveración cuáles son como los intríngulis de la creación, ¿no? Cómo puede un pintor que está dedicado a un sistema tan regular, podría decir, ¿no? de ciertos elementos muy básicos, ¿no? Que tienen que ver pues, con una geometría limitada, cómo estos motivos geométricos pueden tener un origen en la figura humana. Nos pareció también muy interesante subrayar la dedicación de Francisco Castro de Ñero a la gráfica. Paralelamente al dibujo, bueno, experimentaba en la gráfica y daba muchos talleres de gráfica dentro y fuera de México. Produjo muchas estampas sueltas o en carpetas, desarrolló secuencias de dibujo, acuarela y pintura sobre un mismo motivo, por ejemplo. Y aquí quisimos hacer un mosaico con piezas de todas sus épocas, desde piezas muy tempranas, como esta, ¿no? En que vemos una abstracción mucho más informal y cómo se va articulando poco a poco un lenguaje a través de tramas rectilíneas y de la introducción del color. Podríamos decir que hay un trayecto paralelo entre la pintura, el dibujo y la gráfica. Hay ecos, y se verá eso entre cada sala de la exposición. Hay ecos en la manera de componer, la manera de dibujar, la manera de componer un dibujo, la manera de elaborar una gráfica y la manera también de traducir estas formas a un mucho mayor escala en un cuadro al acrílico. Aquí hay una gráfica que es la última que produjo Francisco Castro de Ñero un poco antes de morir. Vemos una cierta melancolía, ciertos recursos también de juventud, que es como este chorreado, ¿no? Y un resumen también de su lenguaje, franjas horizontales recruzadas por unas líneas verticales, una imagen muy parca, ¿no? Que podría ser como el último acento, ¿no? de su creación. Quisimos terminar la exposición sobre una nota ahí sí hiperlativa sobre un mural, ¿no? Es un mural que formó parte de un proyecto de 2010 que se tituló Acaso y que promovió el coleccionista y mecenas Sergio Trey. Se presentó en el Museo del Chopo en 2010. Este proyecto Acaso retomaba otro proyecto anterior de los años 70 que consistió en que el museógrafo y gestor cultural Fernando Gamboa, para representar a México en la Feria Internacional de Osaka, en Japón, comisionó a varios artistas de la generación de la ruptura, Manuel Felgueres, Silvia Carrillo, Fernando García Ponce, unos murales que mostraran a toda esa generación que estaba dedicada al arte abstracto y que había como revivificado este lenguaje en México a mediados del siglo XX. Entonces, muchos años después, se retoma este proyecto, se intervierte el nombre de esa ciudad, Osaka, al revés, Acaso, y se convoca a veintitantos artistas de la generación de Francisco Castro de Ñero, por ejemplo, Roberto Turnbull, Boris Biskin, Magali Lara, los hermanos de Francisco Castro de Ñero, Alberto José y Miguel,
para que hagan una nueva versión, ¿no? Que sería mostrar cuál es la pertinencia de la pintura en México en un momento en que supuestamente está relegado en segundo plano, ¿no? Y cómo dar al público la oportunidad de tener esa experiencia de goce al ver una pintura de gran formato y poder analizar cuáles son sus soluciones plásticas. Más allá del formato enorme y de la presencia impactante de este cuadro, yo pienso que también tiene su lugar como una conclusión de la exposición, porque es un resumen un poquito de la trayectoria de Francisco Castro de Ñero, ¿no? Cómo va, por ejemplo, de la paleta, ¿no? De los tonos muy oscuros a una paleta cálida multicolor. Cómo va de la cuadrícula que vimos que había adoptado en los años 90, a finales de los años 90, esa cuadrícula que puede recordar las baldosas de un piso, referencias arquitectónicas, o bien también los tableros de ajedrez, ¿no? Referencia al juego. Cómo este esquema de base se va acoplando a otro esquema de base que es el que va imperando en los últimos años de la vida del pintor, que es la forma sinuosa, la forma volátil, la forma envolvente. Es una especie de resumen de varios de los cuadros que hemos visto en las salas anteriores en términos de forma, de composición y de paleta. Gobierno de México.